¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la sección de contenidos audiovisuales del portal bioeconomía.info y hoy nos vamos a meter en una provincia gran productora de todo lo que tiene que ver con la bioeconomía, que es la provincia de Santa Fe, y vamos a estar conversando con el ex gobernador Miguel Lifchit, actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, quien acaba de presentar un proyecto de ley sobre las franjas periurbanas, un tema que ha generado un gran conflicto entre el campo y la ciudad, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación de fitosanitarios. Y también vamos a aprovechar la oportunidad para hablar sobre la situación que está atravesando el sector de los biocombustibles y cómo se puede desarrollar la bioeconomía, proyecto que ellos han adoptado como bandera durante su gestión. Vamos ya a la presentación del programa y enseguida estamos con Miguel Lifchit. Ya nos está escuchando Miguel Lifchit. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Y le pido si por favor nos puede hacer una síntesis de qué consiste este proyecto de ley tan interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que el tema de los periurbanos o de ese límite a veces indefinido entre lo rural y lo urbano que se produce en las grandes ciudades y que también se produce en los pequeños pueblos, en las localidades más pequeñas, y que siempre es fuente de conflicto. Yo lo viví en su momento como intendente de la ciudad de Rosario, desde un gran conglomerado urbano que prácticamente tiene muy poco de ámbito rural, salvo algunas zonas frutihortícolas, y después lo viví como gobernador de la provincia con los múltiples problemas y conflictos que se suelen producir. A veces porque el avance desordenado, no planificado, anárquico y muchas veces incluso irregular de la urbanización sobre las zonas rurales periurbanas, produce, bueno, alteraciones, conflictos, va reduciendo, sobre todo en las grandes ciudades, va reduciendo los espacios donde se puede llevar adelante la agricultura y especialmente la agricultura que tiene que ver con la producción de alimentos justamente para esos centros urbanos, las zonas frutihortícolas, y por otro lado, porque sobre todo en el interior, en los pueblos más pequeños, el conflicto se produce a veces a la inversa. El uso intensivo, agrícola, de zonas muy próximas al casco urbano de las localidades, y la utilización de agroquímicos o de fundamentalmente glifosato u otros agroquímicos, genera conflictos, problemas de salud, a veces reales, a veces un poco magnificados por algún vecino inquieto, por alguna organización ambiental, que suelen terminar en los estrados judiciales y las soluciones que termina dando la justicia no siempre son las mejores, ¿no? Ni están fundadas en criterios técnicos o en criterios científicos. Así que con esa experiencia y con alguna también práctica que habíamos iniciado desde la gestión de gobierno en el sentido de tratar de promover buenas prácticas, de trabajar mucho en coordinación con las autoridades locales, con los colegios de ingenieros agrónomos en cada lugar, con el INTA, donde había estaciones del INTA cercanas, con las universidades, tratando de promover y alentar buenas prácticas agrícolas en general, pero en particular en las zonas periurbanas, y por otro lado trabajar con las autoridades locales en tener planes urbanos que ordenen el desarrollo y el crecimiento de las ciudades, bueno, nos había permitido ir haciendo una experiencia y resolver en concreto muchos de estos conflictos. Ahora lo que hemos hecho desde la legislatura es un poco resumir toda esa práctica, esa experiencia, en un proyecto de ley que apunta a convertir a esta práctica, digamos, en una política de Estado,
que define una nueva categoría de suelo, en realidad, que es el suelo periurbano. Normalmente, por lo menos en la provincia de Santa Fe, y por lo que sabemos en casi todas las provincias, tenemos dos categorías de suelo, el suelo rural y el suelo urbano. Nosotros estamos aquí definiendo una tercera categoría, que es lo que llamamos el suelo periurbano, que es un suelo rural. Básicamente es un suelo rural, es decir, que en ese ámbito, en esa superficie, no está permitida la urbanización. Eso como primera definición. Por otro lado, es un suelo rural que tiene ciertos condicionantes, que no se puede desarrollar la actividad agropecuaria de la misma manera que en cualquier otro suelo rural, sino que tiene determinadas exigencias, determinados condicionantes, justamente para tratar de superar estas situaciones de conflicto que decíamos, y al mismo tiempo tratar de promover en las zonas periurbanas una agricultura de pequeños productores y destinada fundamentalmente a la producción de alimentos o de productos destinados a la alimentación, con características o con prácticas agroecológicas, es decir, sin utilización de agroquímicos, y destinada fundamentalmente a abastecer de alimentos a los cascos urbanos, a la población próxima o eventualmente a poblaciones cercanas, ¿no? Con esta idea de seguridad alimentaria y de garantizar que la proximidad entre las fuentes o las zonas de producción de alimentos y las zonas de consumo, con todo lo beneficioso que esto tiene, porque ahorra costos logísticos, transporte, produce menos consumo de energía, etc. Así que ese es un poco el objetivo, el espíritu del proyecto. Se le deja la facultad a cada autoridad local o a cada municipio, a cada comuna, de definir cuál es su periurbano, es decir, no hay una definición genérica, sino que se le da esa facultad a cada municipio, porque entendemos que hay condiciones distintas, que tienen que ver con las realidades particulares, con los modelos productivos que tienen cada localidad. No es lo mismo una ciudad como Rosario que una pequeña localidad del interior de 1.000 o 2.000 habitantes, pero una vez definido ese periurbano, establecido por norma local, por norma municipal, debe ser respetado con estas condiciones. Y por otro lado, se generan mecanismos de estímulo, justamente para poder compensar al productor agropecuario o al propietario de tierras que queden incluidas dentro de esta definición de periurbano, que puedan, bueno, de alguna manera podamos ayudarlos y podamos incentivarlos con beneficios fiscales para que justamente puedan encarar en esos predios prácticas agroecológicas y producción de alimentos para los centros urbanos, ¿no? Y entonces alentar a través de financiamiento, se crea un fondo específico con parte del inmobiliario rural justamente para destinarlo a ese objetivo, la obligación del Estado de generar infraestructura, de financiar el acceso a la tecnología, etc. Así que un poco este es el espíritu general del proyecto. Creemos que es un proyecto innovador, que procura salir por arriba, digamos, de manera positiva de ese punto de conflicto que se suele generar y que en la provincia de Santa Fe lo tenemos con bastante frecuencia, también Entre Ríos, Córdoba, bueno, supongo Buenos Aires también, con fundamentalmente el uso de agroquímicos en zonas próximas a los cascos urbanos y toda la conflictividad que eso genera, y como decía, suelen terminar produciéndose fallos judiciales que no tienen nada que ver con la realidad y que terminan perjudicando a unos y a otros, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Hemos presentado el proyecto, pero en este momento está en una etapa de enriquecimiento, de debate. Hemos generado a partir de las plataformas y aprovechando la pandemia una gran cantidad de
de espacios participativos con distintas estaciones del INTA y técnicos y especialistas, con universidades, con productores agropecuarios e instituciones representativas, con colegios profesionales. Bueno, la idea es enriquecer el proyecto, poder mejorarlo y ver si lo podemos convertir en ley. Sin duda, sí, yo entiendo que es un proyecto superador a lo que uno viene escuchando, donde se generan conflictos y estas franjas que al final terminan convirtiéndose en terrenos baldíos y generan algún otro tipo de inconveniente como la proliferación de roedores u otro tipo de cosas, entonces transformarlo en algo productivo sin duda que es superador. Me queda una duda, cuando usted habla de agroecología, estas franjas no se permitiría el uso de agroquímicos sintéticos, de fitosanitarios sintéticos, tendría que ser biológicos, o eso está en debate. Bueno, obviamente que digamos, la idea inicial es que sea, digamos, una zona donde las prácticas agrícolas justamente no generen ningún tipo de conflictos con la zona urbana próxima, lo cual obviamente no digo que impida absolutamente el uso de agroquímicos o de productos, digamos, destinados, digamos, bueno, al control de plagas u otros fines, pero obviamente tiene que ser hecho con máximos controles, un poco esto hay que avanzarlo después en el detalle de la ley o de la reglamentación de la ley, porque, bueno, obviamente que la tecnología es muy dinámica, la producción de este tipo de productos va cambiando con mucha velocidad, así que tal vez no tendría mucho sentido hacer una cosa muy estricta, sino más vale dejarlo un poco a criterio de las autoridades provinciales a medida que se vaya implementando la ley. No, perfecto. Me parece muy bien porque usted habla de tecnología y en general hoy hay mucho que se asocia a la agroecología a como volver años atrás a producciones muy poco eficientes y cosas, y estamos justamente proponiendo lo contrario, sino, me parece, ¿no? Buscar una producción de alimentos sustentable, productiva, o sea, modernización, digamos. Sí, sin ninguna duda, claro, no, de ninguna manera hay una mirada romántica como suelen tener a veces algunas organizaciones ambientalistas en el sentido de volver a una agricultura del siglo pasado, sino más vale ir a una agricultura con tecnología. Hoy la tecnología permite en superficies relativamente pequeñas adquirir un gran nivel de eficiencia y de productividad y haciéndolo con prácticas sustentables, ¿no? Me parece que ese es el desafío que tenemos por delante, ¿no? Por eso decía salir por arriba de esta situación, justamente pensar que la tecnología en definitiva, así como suele traer algunos conflictos y algunos problemas, también nos resuelve otros y nos da herramientas como para poder superar los problemas que hoy tenemos. Sin duda. Y uno de los temas también superadores que me parece fundamentales es el tema de la urbanización, ¿no? De estas zonas, sobre todo ante el avance por ahí, no sé, yo he visto casos de algunas industrias, plantas de biocombustibles, plantas modernas, y que en poco tiempo han sido rodeadas de zonas urbanas y hoy esas empresas tienen dificultades para operar habiendo estado antes, ¿no? Y son plantas relativamente modernas, entonces me parece fundamental todo el tema de la Sí, zonificación. es muy importante porque si no, lo que suele ocurrir, o bien que la especulación inmobiliaria, sobre todo en las ciudades más grandes,
o en ciudades muy residenciales, donde hay una presión por ganar zonas urbanizables y tierras donde puedan avanzarse con loteo y con radicación de nuevas familias, bueno, va impactando y reduciendo las zonas agrícolas. Y esto en el mejor de los casos, cuando no ocurren ocupaciones más anárquicas o irregulares. A veces, bueno, estamos viendo el fenómeno de la toma de tierras en muchas regiones en la provincia de Buenos Aires, también lo hemos sufrido nosotros en el Gran Rosario y Gran Santa Fe, o el avance a veces de usos que no son compatibles, por ejemplo, los rellenos sanitarios, ¿no? Muchas veces las autoridades comunales deciden ubicar rellenos sanitarios o ubicar incluso basurales a cielo abierto, como suele ocurrir a veces en lugares inconvenientes que terminan produciendo contaminación de las napas, terminan teniendo impactos sobre las zonas circundantes. A veces se decide la ubicación de zonas industriales en ámbitos que no, o en regiones o zonas que no son las más apropiadas. Bueno, un poco la idea es tratar de ordenar el crecimiento urbano y ponerle algunos límites, y por otro lado también poder controlar la actividad agrícola cuando se realiza en estas zonas muy cercanas a los cascos urbanos. Uno yéndonos un poquito yo, leyendo los sociólogos que estudian los temas de bioeconomía y todo lo que se viene, se habla mucho del rol que van a tener de cara a futuro las ciudades intermedias, ciudades de 100, 200, 300 mil habitantes en el futuro, o 50.000 también, capaces de poder proveer servicios profesionales o sistemas técnicos, a todo esto que tiene que ver con la bioeconomía, que está muy asociado a directamente transformar la biomasa en origen, en el lugar, o sea, transportar que los costos logísticos estén asociados a productos de valor. Entonces, este proyecto de gozo, ¿es exclusivo de alimentos o incluye también, por ahí se podría incluir algún otro tipo de estas empresas que más bien son empresas limpias que pueden transformar productos del agro o de la biodiversidad? Sí, también se prevé la posibilidad de algunos usos de tipo industrial vinculados también a la producción de alimentos y que utilicen los propios insumos que se producen en la región, ¿no? Me parece que es como agregar valor, completar, digamos, la cadena con algunos procesos industriales, obviamente como vos decís bien, que sean procesos limpios, que no produzcan grandes impactos ambientales. Me parece que estas ideas que hoy están muy en boga, de la bioeconomía, de la economía circular, de poder reducir los costos logísticos, reducir el transporte, porque eso implica reducir energía, uso de energía, y sobre todo hoy por hoy de energía proveniente de combustibles fósiles, y por lo tanto eso implica reducir la producción de gases de efecto invernadero, es decir, hay una cantidad de externalidades de este tipo de procesos que son muy positivas en todo sentido, y que creo que en la región nuestra, la región pampeana, que es una región cuya mayor riqueza, cuyo mayor potencial obviamente radica en la actividad agropecuaria, por naturaleza, por historia, por tradición, creo que tenemos una extraordinaria oportunidad, ¿no? Que muchos productores agropecuarios ya la están viendo, que muchos profesionales jóvenes y muchos industriales también vinculados a la cadena de los agronegocios ya lo están viendo, y que tiene, me parece, un extraordinario potencial a futuro, no solamente pensando en el mercado interno, sino también pensando en las exportaciones, ¿no? Hoy sabemos, tenemos claro que para salir de esta profunda crisis que estamos atravesando y que tiene que ver, entre otras cosas, con el déficit de nuestra balanza comercial, lo vamos a resolver sin ninguna duda con más exportaciones, con más valor agregado a esas exportaciones. Y en eso me parece que el sector agropecuario tiene que ser protagonista,
y tenemos que hacerlo con esta visión, ¿no? De poder no solamente exportar productos primarios o con muy bajo nivel de elaboración como estamos haciendo hoy, sino que podamos realmente agregar valor en origen, tanto para el consumo interno como para las exportaciones, que podamos producir energías limpias a partir de la biomasa, y en eso Santa Fe también viene haciendo una experiencia muy interesante, a partir del biodiesel, por un lado, pero también a través de muchas plantas que ya están reciclando sus propios residuos para producir energía, ¿no? Tenemos la experiencia de los tambos de Adecoagro en el sur de la provincia, que son tambos modelo, tambos industriales, que están reutilizando el estiércol de los propios animales para producir energía y autoabastecerse, y no solamente autoabastecerse, sino incluso inyectar el excedente al sistema interconectado. Bueno, creo que en todas estas cosas tenemos una extraordinaria oportunidad. Y el biodiesel, que obviamente le da rentabilidad a la cadena de la soja, lo mismo que el bioetanol para el caso del maíz o del azúcar, y que utilizado en el transporte básicamente, pero también puede utilizarse en la producción de energía para la red eléctrica, es una herramienta excelente para reducir impactos ambientales y para generar empleo, por otra parte, ¿no? Hicimos la experiencia, vos lo comentabas al inicio, la experiencia en Santa Fe de utilizar el biodiesel 100%, a pesar del cuestionamiento de las fábricas automotrices. Nosotros lo estamos usando al 100% en los colectivos, en el transporte urbano de la ciudad de Rosario, con excelentes resultados, sin ningún tipo de dificultad desde el punto de vista del funcionamiento del motor, de los motores y del funcionamiento de todo el sistema, con ahorros económicos, pero fundamentalmente reduciendo notablemente la producción de gases de efecto invernadero, ¿no? Y todos sabemos que el transporte es uno de los productores de calentamiento global más importantes en el mundo, ¿no? Así que, bueno, creo que esas son experiencias que nos muestran que hay un camino posible y que Argentina y especialmente la región nuestra, la región pampeana, tenemos una gran oportunidad para eso. Sin duda, y hablando de los biocombustibles, teniendo en cuenta que Santa Fe es la provincia, la mayor provincia productora de biocombustibles, especialmente biodiesel, pero también produce etanol a partir de cereal y a partir de melazas de caña de azúcar. ¿Cómo está viendo esta crisis que está atravesando el sector? ¿Qué opinión le merece al respecto? El problema que tenemos ya desde antes y que ahora se ha agudizado es que no hay política energética a nivel nacional, y si la hubo o si la hay, está más mirando a los combustibles fósiles, al petróleo y al gas, que a las nuevas formas de producir energía, ¿no? Y no se tiene en cuenta al biodiesel como una alternativa para mejorar la matriz energética de la Argentina, para evitar, como estamos haciendo hoy, que tengamos que importar combustibles. Podemos llegar al autoabastecimiento o recuperar el autoabastecimiento, no solamente apostando a que crezca la producción de petróleo, sino sobre todo apostando a que crezca la producción de combustibles alternativos, como es el biodiesel y como es el bioetanol. Lamentablemente esto no lo vio el gobierno anterior. Nosotros lo discutimos en su momento con el ministro Aranguren, generamos y promovimos una liga bioenergética que nuestra ex secretaria de Energía, Verónica Gese, promovió y logró organizar con varias provincias argentinas que son productoras de biocombustibles, y también con las cámaras empresarias, y bueno, pero no logramos sensibilizar lo suficiente ni al actual gobierno ni al anterior. Así que me parece que este es un problema que tenemos en el país. Tenemos que poner esta situación en debate. La energía es un insumo estratégico para el desarrollo.
para cualquier país, y definir una matriz energética que garantice primero la autonomía, o sea, el autoabastecimiento, que sea una matriz diversificada y que vaya reduciendo de manera gradual, como están haciendo la mayoría de los países, por lo menos desarrollados del mundo, cumpliendo con los acuerdos de París, en el sentido de reducir el uso de combustibles fósiles. Bueno, me parece que es clave que la Argentina entre en ese camino, porque además tenemos condiciones que muy pocos países tienen para poder hacerlo. Producimos, como dicen, alimento para 400 millones de personas, y también podemos producir a partir de esos alimentos un montón de energía. Yo siempre pienso, ¿no?, que tan solo con la mitad de las exportaciones de maíz que hace Argentina, podríamos abastecer toda la flota del país de combustibles a gasolina. O sea, un potencial enorme, sin duda. Miguel, le agradezco muchísimo por este intercambio, muy interesante. Ojalá prosperen los dos temas que tocamos, el tema de periurbanos, la ley, y se solucione de una vez por todas este conflicto de los biocombustibles que tanto empleo generan y tanta importancia es para las provincias del interior. Ojalá que sí, ojalá que todos estos temas podamos incorporarlos dentro de la agenda pública, ¿no? A veces uno ve los debates que se sostienen en el ámbito de la política nacional, y sería muy bueno que estos temas, que son los grandes temas del futuro de la Argentina y del futuro del mundo también, pudiéramos ponerlos en el debate de la discusión, y tal vez sería más fácil ponernos de acuerdo seguramente sobre por dónde tiene que pasar el futuro de la bioeconomía en la Argentina. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección, y desde ya muy agradecidos por esta oportunidad de contar nuestras ideas y proyectos. Agradecemos a Miguel Lifchit por este intercambio tan interesante que hemos tenido, y como siempre los invitamos a darle like al video si les gustó, a seguirnos a través de las redes sociales, suscribirse en el newsletter para no perderse ninguna actualización de este mundo de la bioeconomía, y si les interesa algún tema en particular, les pedimos que nos los dejen en los comentarios. Y como siempre les decimos, recorran la web, visiten, que van a encontrar muchísimo material. Será hasta la semana que viene, y muchas gracias por acompañarnos en este programa.